Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. ¿Cómo están, amigos de Santa Mónica Radio? Estamos ya en su programa Curso Bíblico a cargo del padre Roberto Armas, Agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica. Como cada martes nos acompaña a esta hora para darnos a conocer sobre el contenido, la historia, las evidencias, los que contemplan pues las cartas que hemos venido discutiendo, conversando, principalmente explicando a nuestra audiencia. ¿Cómo está, padre Roberto? Buenos días, Jaime, buenos días a los radio oyentes que nos escuchan. Un martes más estamos con ustedes a compartir sobre los últimos libros ya de la Biblia. Estamos en las cartas. Ya hablamos de la de San Pablo, hablamos de la de Santiago, estamos en estas cartas que llamamos católicas o universales. Hoy vamos a hablar de las cartas de San Pedro y las cartas de San Juan, que son interesantes. Qué bien, padre Roberto. Comenzaremos con nuestra oración del programa que tenemos ya acostumbrados. Así es, Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, ¿no? Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Bien, padre. Continuamos con las cartas católicas o también universales. Y, padre Roberto, explíquenos qué decir de la primera carta de San Pedro. Muy bien, ya hablamos el otro día, como digo, de la primera carta de estas apostólicas o universales, que es la de Santiago, y completan pues San Pedro, San Juan y San Judas. A ver, a lo que lleguemos hoy, alcanzaremos. Vamos a empezar por la primera carta de San Pedro, ¿no? Esta primera carta de San Pedro es una exhortación a un grupo de iglesias situadas en esa época en 5 provincias romanas, pero en Asia Menor, ¿no? En lo que es ahora Turquía. Allí, como en otras regiones del Imperio Romano, amenazaba a vislumbrarse un horizonte sombrío sobre estas incipientes comunidades cristianas, un ambiente difícil para mantenerse firmes en la fe. Los creyentes, aquellos primeros cristianos, no cuestionaban las estructuras sociales y políticas de su tiempo, no les interesaba, pero habían introducido un estilo de vida nuevo, ¿no? Era el estilo de vida de cristianos, de seguidores de Cristo, que era nuevo, era distinto al ambiente pagano que se vivía antes, que los hacía así vivir, pues como, entre comillas, como extraños o extranjeros en su propio ambiente. Era un grupo extraño, raro. Vivían una vida nueva, se amaban, se querían, estaban unidos, etcétera, que no era lo común en aquella sociedad. Esta forma de vida diferente no tardó en hacerse sospechosa, ¿no? Para las autoridades paganas de ese tiempo ya comenzaron a sospechar qué raros son estos cristianos, qué raros estas comunidades, no estarán tramando algo raro contra nosotros, qué sé yo, ¿no? Se hizo sospechosa. Y la reacción de la sociedad pagana tampoco se hizo esperar. También, no solamente las autoridades, y también la misma población
también pues empezó a reaccionar con un poquito contra esta nueva forma de vida, ¿no? Entonces el simple hecho de ser cristiano se convirtió pues como si fuera un delito, ¿no? Un delito porque era contrario a las demás formas de vida, y por lo tanto, si era un delito, era sancionado pues primero con la calumnia, que hablaban mal de ellos, siendo que era al revés, que ellos llevaban una vida diferente, sí, pero una vida mejor, una vida de amor, una vida de respeto, una vida de unión, etcétera, y de servicio a los demás, pero comenzaron a calumniarlos de que había algo raro ahí, ¿no? Y a despreciarlos, y la hostilidad se hizo pues ya más o menos abierta hacia ellos. Ante estas circunstancias, el apóstol Pedro, que se informa de esto, está en Roma, pero le informan de este estado, escribió esta carta, como decimos, desde Roma, quizá poco antes de la persecución de Nerón. Aquello fue por la persecución de Nerón fue el año 64, ya después de Cristo, ¿no? Entonces, un poquito antes de esa persecución parece que fue cuando Pedro escribe esta carta. Lo hizo con el fin de alentar a los cristianos a profundizar cada vez más su compromiso bautismal, que recuerden su compromiso bautismal. Esas comunidades ya estaban bautizados, recibieron el Espíritu Santo y bueno, pues les invita a afianzar más, profundizar este compromiso, abandonando definitivamente pues las malas costumbres, porque si se guían con las costumbres del paganismo antiguo, pues para sus vidas pues se iban a contaminar con el ambiente negativo que se presentaba ante ellos, ¿no? Y tratando de que disminuyeran con el testimonio de su conducta las calumnias de los paganos, ¿no? Que con su ejemplo de vida se cayeran por tierra pues todas estas calumnias contra ellos. De ahí que la preocupación central de la carta sea el comportamiento cristiano, no solo dentro de la comunidad eclesial, sino también en relación al mundo exterior, ¿no? En repetidas alusiones al bautismo, repite varias veces en el capítulo primero, en el segundo, en el 22, en el tercero, en varios capítulos habla sobre el bautismo, hacen pensar que Pedro, al escribir esta exhortación, se inspiró incluso en las catequesis y en la liturgia bautismal de la iglesia primitiva, ¿no? De las primeras comunidades de otros lugares, ¿no? Además, su enseñanza presenta muchos puntos de contacto con la doctrina de Pablo, ¿no? Muy parecido pues a lo que Pablo también predicaba y enseñaba. Este hecho es perfectamente explicable, ya que Silvano o Silas, que fue antiguo compañero de Pablo ante los apóstoles de los paganos, que era Pablo, él nos menciona a Silvano o a Silas en el capítulo 15 de los Hechos, debió prestarle una amplia colaboración en la redacción de esta carta. Esta carta la escribe Pedro, pero también tenía como compañero ahí, que le hablaba algo, Silas o Silvano, compañero de Pablo. Por eso se parece un poquito a los mensajes también de Pablo. Qué bien, estamos hablando entonces de la primera carta de San Pedro con el padre Roberto Armas. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Muy bien, amigos de Santa Mónica Radio, continuamos aquí en nuestro curso bíblico, entendiendo las cartas, aprendiendo cómo se escribían estos libros. Bien, padre Roberto, y refiriéndonos ya a la segunda carta de San Pedro. Bien, pues sí, San Pedro tiene dos cartas. La segunda carta fue escrita bastante tiempo después de la primera, y quizá pues cuando Pedro ya había muerto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente fue escrita por un discípulo del apóstol Pedro, y al estilo como si fuera de un testamento espiritual atribuido a Pedro, un testamento de Pedro, pero que como ya había muerto, lo había martirizado ya, entonces lo escribe un discípulo en su nombre. Los destinatarios de esta carta están indicados muy brevemente, de forma muy vaga,
en el primer versículo al comenzar, ¿no? El autor comienza por recordar el sentido de la vocación cristiana. Es un poquito el tema central de esta carta. Recordar a los cristianos de estas comunidades que hemos dicho antes, de Asia Menor, el sentido de la vocación cristiana. Nosotros todos hemos recibido distintas vocaciones. La primera vocación que recibimos todos, al nacer, es la vida. La vocación a vivir la vida. Todos son vocaciones. Vocación significa llamada. Entonces, Dios nos da la vida y nos llama a vivir la vida. Esa es la vida normal, el regalo de la vida. La segunda vocación es por el bautismo, a la vida cristiana. Nos llama a ser hijos suyos, a seguir a Jesucristo y vivir la vida de Jesucristo, la misma vida de Jesucristo. Por eso llamamos vida cristiana. La tercera vocación ya es que nos llama a Dios a un estilo de vida cristiana, un estilo de vida que puede ser la vida matrimonial, puede ser la vida religiosa o sacerdotal, o puede ser la vida de soltería. Esas son las tres vocaciones de estilo de vida para vivir, ¿no? Como buenos cristianos mediante el matrimonio, como buenos cristianos mediante la soltería también, y como buenos cristianos siendo consagrados, ¿no? Religiosos o religiosas y demás, ¿no? Y después ya está el último llamado, que podemos decir ya que es ya la profesión que cada uno elige, ¿no? Son ya, no todo el mundo tiene profesión, entonces la vocación a vivir la vida con trabajo, en el trabajo que nos corresponda, sea un trabajo del campo, sea un trabajo de construcción, sea un trabajo ya más especializado como son las profesiones, abogacía, ingeniería, o maestros, o enfermeros, o médicos, qué sé yo, ¿no? Un montón que hay. Y cada uno pues tiene que vivir bien, en concordancia, estas vocaciones. Y esto es lo que Pedro quiere indicar aquí a estos cristianos, que den el sentido que deben tener la vocación que cada uno haya elegido, pero sobre todo la vocación cristiana de seguir a Jesucristo. Como partícipe de la naturaleza divina, el discípulo de Cristo está llamado a vivir santamente en conformidad con la palabra apostólica y profética, ¿no? A vivir cristianamente. Si somos cristianos, pues hay que vivir el estilo de vida cristiana, el estilo de vida de Cristo. No nos queda otra. En esa palabra inspirada por el Espíritu Santo se funda y se fundamenta, en efecto, la predicación cristiana. Toda la predicación cristiana en general, no solamente la de Pedro, la de Pablo y la de todos los apóstoles, y la predicación de hoy día, de los papas, de los sacerdotes y demás, tiene que ir en esta dirección. Ayudar a dejar que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que es el que nos conduce en esta vida ordenada cristiana. A continuación, lanza una dura invectiva contra los falsos maestros espirituales que corrompen la fe y corrompen las costumbres de la comunidad, y los amenaza con los castigos que cayeron sobre los ángeles rebeldes y sobre los grandes pecadores del Antiguo Testamento. Eso lo tenemos en el capítulo 2 de esta carta. Amenaza a estos falsos maestros espirituales, y por estar enseñando una doctrina contraria al Espíritu y a Cristo, pues Pedro les amenaza con que si siguen así, y los que se dejen llevar por ellos, pues al final va a pasar como los ángeles que se rebelan contra Dios y es el diablo y caen en el infierno, o como algunos que del Antiguo Testamento también se rebelaron, como en el desierto, se rebelaron contra Moisés, contra el Señor, y terminaron pues mal, ¿no? Terminaron en muerte. Entonces les amenaza les pone estos ejemplos para que se reanimen un poquito y se pongan un poco más a derecho y un poco más en orden en su vida cristiana. Toda esta parte reproduce casi textualmente la carta de Judas. La carta de Judas la hablaremos
ya la última carta de estas apostólicas y de todas las cartas que hay, porque el último libro es el Apocalipsis, pero el libro anterior, el penúltimo, es la carta de Judas. Y este capítulo 2 y 3 y demás de la carta de San Pedro, la segunda carta de San Pedro, es muy semejante a la carta de Judas. Y al igual que esta carta, la de Pedro también se inspira en las tradiciones apocalípticas tan difundidas en el judaísmo en esa época. Ya lo veremos después en la carta de Judas. Finalmente, el autor previene contra el escepticismo de algunos frente al retraso de la venida del Señor. Este tema también lo había tratado San Pablo. Los apóstoles habían anunciado, como Cristo había anunciado su regreso, ¿no? Me voy pero volveré, me voy pero voy a volver, a recogerlos a todos y a llevarlos a todos. Bien, pues esta venida anunciada del Señor se retrasa y a Pablo pues les dijo que no se preocupen, que lo importante es que trabajen, y aquí Pedro pues insiste en lo mismo. Este supuesto retraso, dice Pedro, solo se debe a su paciencia misericordiosa. Dios es paciente, misericordioso, tiene paciencia y nos da oportunidad para que se nos arrepintamos, nos convirtamos y nos encaucemos bien en nuestra vida, ¿no? Y quiere dar a todos el tiempo necesario para esa conversión. Dios es misericordioso y nos da a todos tiempo, que la aprovechen mientras no llega el Señor, que tengan confianza y aprovechen el tiempo para reorganizar bien su vida. Cuanto más tiempo tengamos, mejor nos vamos a reorganizar. Su venida de Jesús, dice Pedro, es cierta, aunque no se pueda precisar el momento. Nadie sabe el momento que vaya a esa llegada. Nada tiene que hacernos dudar de ella. Al contrario, debemos acelerarla con nuestra vida santa, vida ordenada, ¿no? Mientras aguardamos, como dice él mismo en el capítulo 3, en el versículo 11, tenemos que aguardar un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Ese cielo nuevo y tierra nueva, que esperamos todos y que llegará, donde habita la justicia, ya es prácticamente la vida eterna, es el cielo. Entonces que todos tengan esperanza y confianza en que ese momento va a llegar. Cuando llegue el Señor, pues para llevarnos a esta vida de justicia en un cielo nuevo y una tierra nueva, que es el cielo. Qué bien, Padre Roberto Armas, dándonos ese contenido de la vida, la existencia y cómo debemos llevar, cómo debemos mejorar también, que es la parte principal de nuestra existencia. Vamos a la pausa y regresamos aquí con Curso Bíblico. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros aquí con Curso Bíblico. El Padre Roberto Armas explicándonos sobre el contenido de estas cartas. Hemos hablado de las cartas de la segunda carta de San Pedro y nos corresponde hablar de las cartas de San Juan. Este recorrido de lecturas, Padre Roberto, ¿qué nos puede decir en la primera carta de San Juan? Bien, pues ya hemos hablado de las dos de San Pedro. Pedro tuvo dos, Juan le ganó, tiene tres. Además le ganó porque también tiene el Apocalipsis y tiene el Evangelio. Juan tiene 5 libros del Nuevo Testamento, Pedro pues las dos cartas. La primera carta de San Juan también está dirigida a varias comunidades del Asia Menor, igual que Pedro, ¿no? Donde a fines del siglo I este apóstol gozaba de una gran autoridad en toda la región. Juan en principio era el discípulo amado, era el hermano de Santiago, era uno de los más cercanos a Jesús. Había 3 más cercanos a Jesús, que eran Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Que le acompañaban a veces en solitario los 3 con él a distintos sitios. Y por eso Juan tenía pues una autoridad. Además había sido el discípulo más joven y era el que más, vamos a decir, energía tenía al fin del siglo I. Creo que es prácticamente el último discípulo que murió. Bien, pues el tono polémico de ciertos pasajes de esta carta se puede concluir que dichas comunidades atravesaban por una grave crisis, ¿no?
prácticamente la mayoría de cartas se escriben por eso, porque se ha formado la comunidad, ha comenzado la comunidad a funcionar bien, pero después viene el desaliento, viene el desánimo, viene la flaqueza, vienen a veces persecuciones y vienen problemas de distintos sitios. Todas las comunidades pasan por esto, y por eso es que escriben las cartas tanto Pablo como Pedro, como ahora Juan también, ¿no? Prácticamente se puede concluir que dichas comunidades, al atravesar estas graves crisis, pues reciben estas cartas para alentarlos. Algunos, ¿cuál era el problema principal? Igual que las cartas de Pablo en algún sitio y las de Pedro, falsos profetas. Siempre, ya lo dijo Jesús, aparecerán falsos profetas, aparecerán personajes como dicen lobos vestidos de oveja. Tengan cuidado, no se dejen engañar. Ya Jesús había prevenido todo eso. Y ciertamente en varias comunidades se dio esto, la presencia de falsos profetas, de falsos evangelizadores que anunciaban un evangelio distinto al de Jesús, distinto al de los demás apóstoles. Y eso comprometían con la enseñanza, con su enseñanza falsa, comprometían la pureza de la fe. Entonces hacían dudar, ¿no?, en ciertas verdades. Y también ponía en riesgo su comportamiento moral, que ya pues perdían el interés, perdían esas ganas de ser un buen ejemplo y demás. Pretendiendo así estar libres de pecado, no se preocupaban de observar los mandamientos. O sea, su interés era no caer en pecado, pero se olvidaban de la acción, de lo positivo, de los mandamientos, del amor a los demás, del respeto a los demás, del buen trato a los demás. Todos los mandamientos, del 4º al 10º, van en relación con los demás. Los padres, el no matar a los demás, no robar a los demás, el no faltar el respeto impuramente a los demás, el no mentir a los demás, el no codiciar a los demás ni las cosas siempre es en relación a los demás. Entonces eso lo habían descuidado. Todo esto, que era compromiso de ellos con el amor hacia los demás, lo habían olvidado. Entonces, para combatir estos errores, Juan muestra quiénes son los que poseen realmente la filiación divina, quiénes son verdaderos hijos de Dios y están en comunión con Dios. ¿Quiénes son? Pues los que aman, ¿no? El que no ama no está con Dios. Con este fin propone una serie de signos que manifiestan visiblemente la presencia de la vida divina en los verdaderos creyentes. Juan quiere dejar bien claro que Dios está presente en el que ama. Dios está presente siempre dentro de la vida del que dedica su vida al amor a Dios y a los demás, ¿no? Esto fue claro. Entre esos signos, en el orden doctrinal, se destaca el reconocimiento de Jesús como el Mesías, manifestado en la carne. El Mesías, Dios, que se hace presente en la carne humana, en el ser humano, en un hombre. Y en el orden moral sobresale la práctica del amor fraterno, sobre todo, el cual es objeto de esta carta de un desarrollo particularmente amplio. Lo que más trata Juan en esta carta es del amor, de cómo debe ser el amor. Dios nos amó primero, pero porque Dios es amor, y el amor verdaderamente consiste en corresponder a ese amor, ¿no? Para Juan, el auténtico creyente es el que ama a su hermano. Solo él permanece en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y ha nacido de Dios y conoce a Dios. Son frases de San Juan. El que no ama, en cambio, está radicalmente incapacitado para conocer a Dios, porque Dios es amor, y el que no ama, pues no tiene nada que ver con Dios, está lejos de Dios. Y entonces, esta carta
también tiene un prólogo, igual que el Evangelio de San Juan. También esta carta comienza con un pequeño prólogo. Juan comienza su primera carta presentando a Jesús como la palabra de vida, palabra que da vida, que existía desde el principio en Dios y se hizo visible a los hombres cuando se encarna, se hace hombre en María. Cristo es, en efecto, la máxima y definitiva expresión de Dios. Dios presente entre nosotros, ese es Jesucristo. Dios presente entre nosotros, Dios con nosotros. Él posee la plenitud de la vida divina y nos hace partícipes de ella para que entremos en comunión con Él y con su Padre. En comunión con Él y con su Padre. Como en el cuarto Evangelio, también aquí Juan insiste en su condición de testigo ocular del Señor. Él es el testigo de todo lo que Jesús ha vivido, ha dicho y ha hecho. Y después esta carta pues tiene 3 exhortaciones que merece la pena resaltarlas. La primera exhortación a vivir en la luz. La luz, yo soy la luz del mundo. La luz es lo que nos ilumina y la luz es lo que nos aclara las cosas. La segunda exhortación es a vivir como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. En el bautismo nos hacemos hijos de Dios y el compromiso es seguir siendo hijos de Dios para siempre, hasta el final. Y la tercera exhortación es a vivir en el amor. Esto se consigue viviendo en el amor que recibimos de Dios. Es el amor a Dios y es el amor al prójimo. Como Dios nos amó, igual tenemos que amarnos nosotros también entre nosotros. Ámense unos a otros como yo les he amado. Nos había dicho Jesús, que está en el Evangelio de San Juan también. Entonces, esa vivencia en el amor es lo que más recalca y lo repite y lo insiste en casi toda la carta, esta primera, Juan. Así que es el centro de toda la carta, es el amor entre nosotros mismos. Muy bien, Padre Roberto, estas importantes cartas que ahora nos está explicando sobre las cartas de San Juan. Nuevamente vamos a la pausa y regresamos aquí en nuestro programa Curso Bíblico. Muy bien, estamos de regreso aquí con nuestro programa Curso Bíblico. El Padre Roberto Armas nos explica, comenta y nos instruye principalmente para entender la importancia de los libros. Estamos hablando de los libros de San Juan, las cartas de San Juan, Padre Roberto. Así es, ya pasamos a la segunda carta. Hemos dicho que San Juan tiene 3 cartas, ya hemos hablado de la primera, esos 3 temas esenciales de vivir en la luz de Cristo, de vivir también como hijos de Dios y vivir en el amor a Dios y amor entre nosotros, al prójimo. La segunda carta de San Juan está dirigida a una comunidad cristiana también de Asia Menor. La fe de esa comunidad se ve amenazada por la presencia de falsos maestros, lo que hemos dicho antes, falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelizadores, que se aventuran más allá de la doctrina de Cristo. O sea, esto es como que se pasan de listos y no solamente hablan lo que Cristo enseñó, sino que se inventan cosas nuevas, añaden cosas nuevas, pero de su propia imaginación. Y eso distorsiona y rompe pues las enseñanzas auténticas de Jesucristo. Son profetas o maestros falsos que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne, ¿no? O que Jesucristo solamente es Dios, ¿no? Niegan, por lo general, el misterio de la encarnación. Es una grave herejía, pues, el negar que Jesucristo se encarnase en hombre, ¿no? Y que fuera un hombre. Juan quiere alertar a los creyentes contra estas enseñanzas. Por eso les recuerda que ellos poseen el conocimiento de la verdad y que deben vivir en la verdad. O sea, el cristiano, el fiel cristiano, el apóstol que está enseñando Juan y los fieles cristianos que han acogido esa palabra tienen que estar seguros de que están en la verdad, de lo que han recibido es la verdad
y que la iglesia en la que están es la verdad. Y ahí van a encontrar el conocimiento de esa verdad y que deben vivir esa verdad. Sobre todo Juan les insiste en eso. Si han encontrado la verdad y les hemos dado la verdad por medio de Jesucristo, vivan en esa verdad. Lo que recibimos de Jesucristo hay que hacerlo vida. La vida cristiana es para, por eso dice, vida cristiana, para vivirla. No es ideología cristiana, es vida cristiana para hacer la vida en nosotros. Entonces tenemos que vivir en la verdad, amándose, dice, pues insiste otra vez en el tema de la carta primera, amándose los unos a los otros, pues según pues el mandamiento que hemos recibido del Padre, porque Jesucristo habla en nombre del Padre y los apóstoles hablan en nombre de Jesucristo, pero el origen del amor es Dios Padre, que nos viene a nosotros por medio de Jesucristo. Y Jesucristo nos lo da a conocer a nosotros por medio de los apóstoles y nuestra obligación es recibirlo y acogerlo y vivirlo. Y ha sido transmitido por toda la Iglesia desde el comienzo. O sea, es la Iglesia la encargada de transmitir todas estas verdades sobre el amor, sobre los valores que tenemos que vivir todos en la vida cristiana. La Iglesia lo tiene que transmitir a todos porque la Iglesia lo ha recibido de los apóstoles y los apóstoles lo han recibido de Jesucristo. Y claro, Jesucristo lo ha recibido de Dios. Entonces estamos en el camino seguro, porque por todo procede de Dios y no va a fallar Dios, no va a fallar Jesucristo, tampoco van a fallar los apóstoles, pues tampoco tenemos que fallar nosotros. Esto es lo que insiste prácticamente esta segunda carta de San Juan. Muy bien, pasaremos nosotros después de esa segunda carta, pasamos a la tercera carta de San Juan. Pues son 3 cartas de San Juan, ¿no? Así es, pues después de la segunda viene la tercera, como dice también en los cantos, ¿no? No hay segunda sin tercera será. Bueno, hay una tercera carta de San Juan, sí, muy cortita. Tiene un carácter completamente personal, prácticamente es una carta dirigida a una persona, esta sí es personal, a un tal Gayo. Está dirigida a Gayo, que es un discípulo fiel de la comunidad de joánica de San Juan, con el fin de recomendarle que brinde su hospitalidad a los predicadores que van llegando, pues buenos, a los auténticos predicadores del Evangelio, itinerantes de la palabra, enviados por el mismo apóstol. El apóstol envía por las distintas comunidades sus representantes para que sigan predicando y demás, y lo que dirige esta carta a Gayo es para que los acoja, los reciba, les dé hospedaje y les ayude en todo lo que sea necesario, ¿no? Porque ellos vienen a anunciar el Evangelio en nombre de Juan y vamos de parte de Jesucristo, y especialmente entre los paganos, porque la comunidad donde está evangelizando Juan, Asia Menor y demás, pues es del lugar de paganos. Esos misioneros habían sido rechazados ya al principio por un tal Diótrefes, que era jefe de una comunidad a quien Juan lo censura y le critica duro por su espíritu autoritario. Siempre hay, cuando se elige un responsable de una comunidad o demás, no quiere decir que todos los que sean escogidos para esas labores tan importantes de dirigir a las comunidades sean buenos y sean santos y sean perfectos. Siempre hay ese deseo de algunos de nosotros, el deseo de poder. El ser humano tiene ese deseo de alcanzar poder, y cuando reciben el poder se les sube, como decimos, a la cabeza, y entonces quieren demostrar su poder dominando, y a veces pues de forma exagerada, y de esa manera pues maltratan a los demás y demás. Parece que había pasado eso con este personaje Diótrefes, que había tratado mal a la comunidad y como autoritario, y entonces para prevenir casos semejantes es esta carta de San Juan a Gayo, para prevenir y que reciba
y trate bien a los que vienen a predicar y que trate bien a toda la comunidad y que haya en nuestras comunidades, es un día general para todos, que haya en nuestras comunidades pues ese buen trato de respeto, ¿no? Tanto autoridad como los miembros de la comunidad tienen que respetarse mutuamente. Cuando educamos también para los padres, para la educación de los hijos, también decimos lo mismo. Los padres tienen que comprender y respetar a los hijos y escucharles, y los hijos tienen que comprender y respetar y escuchar a los padres también. Siempre en toda comunidad es buen tratamiento recíproco entre autoridades y súbditos, entre dirigentes de la comunidad y los mismos miembros de la comunidad. Entonces, ese es un punto que trata y San Juan en esa tercera carta, recomendando el buen trato entre todos en general. Y para terminar, como estamos ya pues en lo último, un resumen de las 3 cartas de San Juan, ¿no? Un resumen de sus enseñanzas. La primera carta, al ser más extensa, es también la más elaborada teológicamente, y en ella están presentes los elementos doctrinales de las otras 2 cartas. Por eso, los temas centrales son fidelidad a la enseñanza recibida desde el principio, sin buscar nuevas doctrinas. Segundo, la fe tiene que ir unida con el cumplimiento de la voluntad de Dios, expresada en el mandamiento del amor. Fe con el amor inseparables. Tercer lugar, por creer en Cristo ya se posee la vida eterna, pero hasta la consumación definitiva es preciso resistir al pecado y vivir en el amor. Y el cuarto punto esencial es la figura del Señor Jesús se comprende verdaderamente cuando se subraya su dimensión divina y humana a la vez. No es solo Dios ni solo hombre, es Dios y hombre a la vez. Y cuando comprendemos eso, la figura de Jesús se comprende perfectamente. Es un poquito el resumen de las 3 cartas, y ya nos queda para el próximo martes la carta de Judas, que también es de las cartas católicas o universales, y terminaremos ya con el libro último de la Biblia, el Apocalipsis, el interesante libro del Apocalipsis. Lo trataremos el próximo martes. Terminamos de esta manera, gracias, y será pues que sigan perseverando, que sigan leyendo la Biblia, que sigan estudiando, y continuaremos con más temas y más enseñanzas, no solamente el próximo martes, después que terminamos parte del curso con el último libro, continuaremos con otros temas todavía también interesantes sobre la Biblia. Qué bien, Padre Roberto, porque todo este proceso que estamos llevando a través del curso bíblico nos lleva a entender, si bien es cierto, con esta explicación más precisos, porque vamos escuchando cómo se dieron, cómo se crearon, cómo se generaron las cartas, y hoy hemos cerrado con las cartas de San Juan. Bien, Padre, tendremos nuestro próximo programa. Antes de despedirnos, vamos con nuestras gracias correspondientes. Muy bien, pues así pues agradecemos a Dios. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia nuestra vida. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella penetra en lo íntimo del ser, hiere, sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Bien, terminamos así nuestro curso bíblico que está a cargo del Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto de la Parroquia Santa Mónica. Gracias, amigos. Será hasta nuestro próximo programa. Permiso. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras.
Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.